Habíamos dicho en la apertura que íbamos a tenerlo a Pablo Aristizábal, un hombre emprendedor tecnológico. Ya hemos conversado con él, también premios de la ONU, pero vamos a recibirlo. Pablito Aristizábal, bienvenido una vez más a DDM, aquí a Canal 13 Max Televisión, el gigante del Nordeste. El gigante, el gigante. Qué bueno estar acá. Qué bueno estar en Corrientes. Bueno, Pablito, realmente hemos hablado en la anterior oportunidad con lo que tiene que ver con las plataformas que justamente venían trabajando con el Ministerio de Educación, las cuales tenemos entendido que has ganado premios que tienen que ver con la ONU. Sí, bueno, la solución que hoy se incluye en Aprendemos Todos, creo que es la URL, déjame sí, Aprendemos Todos, que es la que utiliza el gobierno de Corrientes, que la ministra lanzó para la pandemia, Ujú. incluyó Corrientes Aprende Sí, en casa, y, y ahí hay una cantidad de información. Muchos ministerios nos han agradecido en el mundo, incluso hemos recibido reconocimientos de gobiernos como los de México, el Ministerio de Educación, por haberlos ayudado en la pandemia, como hicimos con Corrientes, que hicimos un acuerdo. El primer acuerdo que hicimos fueron con las dos provincias que hicimos, fue con Jujuy y con Corrientes, y eso era muy arriesgado en aquel momento, al principio de la pandemia. Hoy todo el mundo habla de lo que es la educación híbrida, todo el mundo habla de lo que va a ser la educación blended, sería una ujú. educación donde las aulas se expanden al hogar. Más allá que pase la pandemia, en el futuro ya se prevé la utilización de este tipo de herramientas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Pero lo que tenemos que remarcar para Corrientes, ¿no?, es que esto fue una iniciativa pionera, ¿sí? Que un gobierno dijera, sí, esto es lo que necesitamos, esto es lo que le vamos a llevar a la gente, está cambiando el proceso, vamos a aprender en casa, y por eso Corrientes Aprende en Casa, ¿no?, que fue la Así alianza que es. se hizo para acercarle a todas las familias, a todos los maestros, a todos los papás y a todos los estudiantes de primaria y secundaria, más de 30.000 recursos. Lo que premiaron es que nosotros creamos ambientes de aprendizaje donde el chico aprende, con la ayuda obviamente del maestro, ¿no?, que los guía y le genera el hábito de generarse su propio proceso de aprender a aprender. Bien, Pablito, vamos a decirle a Jesús si lo podemos a poner a Pablito ahí en pantalla para que lo vea bien toda la gente. Queríamos preguntarte, a ver Jesús si lo ponemos a Pablo ahí en pantalla, bien, que él ocupe la pantalla, le pedimos, ahí está. Queríamos preguntarte, este trabajo que vos decís que fue realmente increíble, que se ha desarrollado en esta pandemia, ¿cómo fue esa visión que la habrás tenido en su momento? ¿Cómo fue vos decir, bueno, voy a arrancar con esto? Bueno, nosotros hace mucho tiempo que estamos con el tema de la educación y Internet. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y tengo una familia muy tecnológica. Ajá. Vengo de una familia muy tecnológica porque mi padre era el que creó una empresa muy importante de tecnología argentina, de telecomunicaciones, de datos. Entonces, claro, me crié de chiquito entre fierros de comunicaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Centrales públicas que se desarrollaban acá en Argentina, y con ingeniería argentina. Entonces, de ahí se unieron esas dos pasiones. Yo también estudié técnico en computación y después estudié en la Facultad de Economías, de donde soy profesor. Y bueno, se unen estas dos situaciones, y en un momento yo estaba allá por el 1996, yo estaba en Estados Unidos y avisoré que esto de la World Wide Web, lo que iba a ser la Internet, iba a ser algo impactante en la vida de todos. Nunca imaginé que iba a ser tan impactante, porque tiene cosas buenas y cosas Ajá. malas. Digamos, la Internet hay que saber manejarla, y por eso nosotros, una de las cosas que me motivó a mí a desarrollar los contenidos, los 30.000 contenidos curriculares digitales, fue que yo veía que los chicos no solamente tenían, la Internet le daba un sistema de gamification, un sistema de Ujú. gaming, de juegos, que lo que provocaba era un resultado inmediato, y me preocupaba mucho que no tuvieran oportunidad de aprender de manera divertida,
de poder utilizarlo. Entonces empecé a desarrollar esos contenidos. Después que nosotros los hicimos, nació YouTube. YouTube nos generó un impacto gigante porque tenemos más de 100 millones de alumnos utilizando nuestros contenidos. Y ahora con la pandemia, la gran diferencia que estamos notando es que los maestros recomiendan a los chicos los contenidos. Y eso es buenísimo porque se unió los tres pilares de la educación, que es la familia, la escuela y los maestros, con los estudiantes. Esa trilogía es la clave para un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, y todo esto que has volcado en lo que tiene que ver con la web, te ha llevado también a ganar un Martín Fierro que tiene que ver con YouTube y Netflix, ¿es así? Sí, los personajes para primaria, nosotros creamos una familia de personajes que se llaman los creadores, que viven en un espacio que se llama Aula 365, que es aula todo el tiempo, aprendamos todo el tiempo, que celebremos aprender, y por eso le puse Aula 365, y ahí vive una familia de personajes que son los creadores. Los creadores se hicieron famosos, empezaron a tomar relevancia, los chicos los empezaban a nombrar, entonces hicimos una serie que ganó el Martín Fierro en Argentina y que luego ahora lo pueden ver los creadores, está en Netflix, que es una serie de ciencia divertida que está en el mundo entero, está en inglés, en portugués, en español, está en Europa, o sea, nada, a partir de lo que nosotros hicimos, y en Corrientes Aprende, que es la alianza, también está la serie, toda la serie incluida, y mucho más, porque más allá de la serie nosotros creamos contenidos para que los padres puedan hacer con los chicos de experimentos, porque los creadores experimentan todo el tiempo, que eran la familia de personajes que creamos, y tienen unos malos, ¿no? Que obviamente no quieren que los chicos creen, que solamente que quieren que los chicos repitan. Y estos malos serían Roca y Testa. Bueno, de esa serie, Roca duro y Testarudo, ¿no? Entonces, de esa serie es la que ganó el Martín Fierro primero ganó el Martín Fierro acá y después viajó al mundo y ahora cualquiera que tiene Netflix lo puede ver, y también cualquier chico, padre, puede verla en la plataforma de Corrientes Aprende. Realmente felicitarte por las dos cosas. Primero por el tema de la serie y después porque lo hemos visto y lo hemos sentido y lo podemos acreditar de cómo los chicos trabajan con esta plataforma que desde el Ministerio de Educación, bueno, se ha volcado para que puedan llegar a alguna parte lamentablemente con esta pandemia. Sí, vos sabés que esta pandemia nos trajo varios, bueno, es un desastre, pero tenemos que buscar la parte positiva. Siempre el humano tiene que buscar la parte positiva, la mitad de la botella llena, porque nosotros lo que nos impulsa es el optimismo, lo que nos impulsa es un acto de vida y una pulsión de vida, bueno, y eso tiene que ver con no quedarse en la frustración, no quedarse en lo malo. Hay que buscarle a las cosas el lado bueno. Vos fíjate que hoy el 95% prácticamente de los maestros tienen una conexión vía WhatsApp con los alumnos o los padres de los alumnos. Ahora, miremoslo en una situación práctica. Unamos estas dos plataformas, la de Corrientes Aprende con la de WhatsApp. Imagínate que vos te llegaba el boletín de calificaciones y tu hijo decía, estás mal en matemática, ¿no? Y vos decías, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué sé yo? ¿Cómo lo resuelvo? No tenías ni una manera, era todo frustración, no sabías cómo ayudarlo. Algunos papás, muy pocos en porcentaje, pueden pagar un profesor particular, pero la mayoría no. Ahora, imagínate esta situación. Vamos a ver la parte positiva. Imagínate que me dice, la maestra le manda a un padre un WhatsApp diciéndole, mirá, estás flojo en el teorema de Pitágoras, te mando para que vean juntos esta peliculita, y le manda el link a la plataforma de la película de teorema de Pitágoras, y me gustaría si podés hacer estos ejercicios. Imagínate cómo pasamos de un círculo vicioso a un círculo virtuoso en estos tres pilares, ¿sí? Y ahora, si a mí me hubieran dado eso para mi hija, yo hubiera sido la persona más feliz del mundo, porque cuando me decían que estaba mal, yo no sabía cómo ayudarla, más que pagarle un profesor particular. Pero no todos pueden pagar un profesor particular. Por eso, haber acercado esta herramienta no solamente sirve para la pandemia, sino que sirve para la pospandemia, porque es importantísimo
que los chicos tengan un pensamiento crítico, constructivo, digital, que ellos aprendan no solamente con la plataforma que Corrientes le acerca, sino con todas aquellas que él crea que puede ayudarlo a comprender mejor un tema. Y el maestro, no solamente con esta plataforma, porque así, si uno le da 5 o 6 opciones, esto es como leer de 5 autores distintos un tema, yo voy a poder acercarme a una verdad superadora. Entonces, me parece que esto, como ejemplo que te di, es muy potente para ayudar al estudiante, fundamentalmente al estudiante, para seguirlo al ritmo del estudiante, pero también para la familia y para el maestro. El maestro va a poder enseñar mucho mejor a partir del uso de estas plataformas. Y nos pasó que con la ministra tuvimos una charla, con la ministra Susana Benítez, tuvimos una charla con muchísimos docentes, fue fascinante, desde distintos lugares de Corrientes, en los lugares más raros y de todos los niveles. Y nosotros nos quedábamos, al menos nosotros, yo me quedé impactado con el amor y con la capacidad de adaptarse y de superarse de los maestros de Corrientes para tratar de mantener el aula en pie, para tratar de mantener el aprendizaje en pie. A mí, al menos en esa charla, yo me quedé altamente impresionado. Alguien puede decir, ¿no? Pero hay tales chicos que se caen, y sí, obvio, todo no estamos primero. Antes de la pandemia estábamos viviendo una situación tremenda en la educación. No es que la pandemia nos traiga a la educación una situación difícil. Antes de la pandemia, Argentina tiene ratios de abandono de secundaria de alrededor del 40%. O sea, 40% de nuestros chicos no terminan la secundaria. Ahora, lo que no tenemos que lograr, primero es resolver esa brecha, que más chicos terminen la secundaria, que más chicos tengan comprensión lectora, pero a su vez que tengan una alfabetización digital, o sea, que vean la tecnología como una manera de poder aprender y de enseñar mejor. Sí, una herramienta. La charla que vos decías, Pablo, sí, justamente estuvimos ahí presentes. Realmente hemos escuchado varios conceptos de todos los puntos de la provincia, porque hay que destacar que se habían conectado desde muchísimos puntos de la provincia, norte, sur, este, oeste, y es tal cual vos lo decías, los profesores, los maestros, cómo se pusieron la camiseta en estos tiempos de pandemia y realmente los chicos están aprendiendo. Sí, y a mí me dejó una reflexión interesantísima, porque a mí me preguntan, ¿qué aprendí yo de estas charlas que doy por las provincias? Que si uno libera, ¿sí?, el corset que se le pone a los maestros, y si los maestros pueden compartir entre ellos las mejores prácticas, esto es un efecto multiplicador, ¿no? O sea, se decía que yo siempre me negué a creer que los maestros, que los alumnos son nativos digitales y los maestros no. Siempre me negué porque, ¿qué es nativo digital? Que ellos sean nativos de gaming no significa que sean nativos digitales. Que ellos puedan manejar bien TikTok o una red social no significa que sea un nativo digital. Aquel chico que me esté mirando hoy, un nativo digital es el que puede entretenerse, pero también puede aumentar su productividad, que también puede aumentar su competitividad, que puede utilizar el celular no solamente para entretenerse, sino para crecer, para poder desarrollar su potencial de ser, para aprender nuevas cosas. Fíjate que cuando vos querés cambiar una cubierta y no sabés, ¿sí?, ponés en YouTube cómo se cambia la cubierta. Sí. Y te aparece un tutorial de cómo cambiar la cubierta de mi auto. Entonces, la gente tenemos que lograr que todos nuestros niños digan, bueno, ahora, ¿cómo yo puedo utilizar esta herramienta para mejorar y potenciarme en aquello que en mi vocación, en lo que me guste, o aunque no me guste, en todo lo que yo haga, porque no todo lo que uno hace le gusta, pero sí puede hacerlo mejor. Y entonces, a mí me parece que ese hábito digital va a ser una de las cosas buenas que debemos rescatar de aprendizaje en esta pandemia. Ese es uno de los hábitos. Y bueno, y el otro de los aprendizajes es la importancia de liberar la fuerza de la creatividad de los maestros, ¿no? Porque como vos decís, nosotros nos emocionábamos, veíamos cosas ahí que no parecían normales, porque estábamos viendo cómo hicieron el Día de la Bandera
con videos que los Ujú. subían y se los pasaban por WhatsApp y se Sí. vestían para al lado de una bandera que ellos mismos creaban. Una cosa hermosa, ¿no? Una cosa hermosa. Realmente fue así. Pablito, agradecidísimo. No dejemos Bueno, pasar tanto tiempo, hagámosles un poquito más corto. La última vez creo que fue hace 2 o 3 meses ya, y ha pasado mucho tiempo. Así que si te parece, vamos a estar en contacto más seguido, por lo menos una vez por mes, para que nos hables un poquito de esta nueva normalidad que tiene que ver con las plataformas virtuales, si te parece. déjame que te diga algo para la gente, ¿no? Por Que supuesto. entiendan qué es lo de la nueva normalidad. Cada mes que nosotros estamos en cuarentena, Ujú. ¿sí? Cada mes, la humanidad es como que aprende lo que le hubiera llevado 3 años en tiempos normales de cómo funciona el mundo digital. Por ejemplo, te hubiera llevado 3 años aprender a cómo manejar, cómo comprar vía internet, ¿no? O cómo Ajá. pagar cuentas vía Sí, sí, sí. internet, entonces, o cómo enseñar mejor vía internet. Por cada mes se adelantan 3 años. Bueno, yo Nosotros, soy uno de imagínate esos, ¿eh? que ya Sí, sí, llevamos sí. 6 meses, o sea, tenemos como 18 años de adelantados, ¿no? De uso, de cómo usarla, y eso modifica todo, la nueva normalidad modifica todo, donde el centro pasa a ser la persona, en cualquiera de las condiciones, en el empleo, pero también en el aprendizaje, con lo cual los alumnos y los maestros se transforman en el centro, el aprendizaje viene hacia el alumno, antes el alumno iba hacia el aprendizaje, Ujú. pero también eso se va a aprender en el alumno si el maestro genera ese hábito, ese amor por el conocimiento, y ahí es donde está el rol del maestro, el nuevo rol del maestro, ¿no? Bueno, Pablito, realmente lo último, la verdad que es para pensarlo muchísimo, ¿eh? Agradecidísimo, Hoy es un día felicitaciones, ¿no?, por especial, todo lo ¿no? que vienen haciendo, felicitaciones por lo que es Corrientes Aprende, que realmente, como decías y hablabas, era realmente increíble cómo se está posicionando. Así que muchísimas gracias. Como te decía, no dejemos pasar tanto tiempo y hagámoslos una vez por mes, si te parece. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Pablo Aristizábal, realmente riquísima. El último dato que nos tiró con respecto a lo que tiene que ver con el aprendizaje del mes y los 3 años, increíble, es para tener en cuenta. Vamos a continuar ahora con más información aquí en TDM.